Buenos días, amados hermanos. Buenos días, Chile. Buenos días, Perú. Buenos días, Argentina. Tenemos aquí en Santiago un día caluroso. Así que saludamos a todos nuestros hermanos, primeramente a nuestra iglesia, Palabra de Gracia y Fe, en Santiago de Chile. Y a todos nuestros hermanos que nos siguen en Santiago, al norte, al sur, nuestros hermanos, nuestros pastores de Rancagua, Pastor Vladimir, su esposa y a toda su gente en el norte. Saludos a los pastores Juan y Emma Villarruel. Y a los hermanos que nos siguen, a todos los hermanos. En Perú, por supuesto. Saludos a nuestros hermanos que están en Hilo, en Tacna, en Arequipa, en Lima, por supuesto, en Trujillo, en Cajamarca. Así que saludamos a todos nuestros amigos pastores, Pastor Antonio San Millán, ahí que se encuentra en Cajamarca. Saludamos a todos, un fraternal saludo, un abrazo. Y por supuesto no nos olvidamos de nuestros hermanos argentinos, sobre todo en Mendoza, en Buenos Aires, nuestro pastor Rolando, nuestro pastor David y los demás pastores, a las radios que luego reproducen nuestras prédicas, Radio Caminando en Santidad, Radio Buenos Días Espíritu Santo, un fraternal saludo. Estamos aquí para disfrutar de la presencia de Dios y de la palabra. Vamos a continuar. Estamos con un tema muy importante y muchas veces no nos damos cuenta qué tan importante es el saber que todos nuestros pecados ya han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Y voy a contar 3 testimonios, 2 o 3 testimonios como nos alcance el tiempo para que vean la importancia de tener claro que todos nuestros pecados han sido perdonados. Tener la revelación de nuestra justificación. El no tener o tener débil la revelación de nuestra justificación ha hecho que muchas personas no puedan recibir lo que necesitan de Dios. ¿Cómo es eso? Usted dirá, sígueme hasta el final y lo vas a entender. Muy bien, entonces habíamos visto la buena noticia de la cruz declara que el poder del pecado ha sido anulado completamente. Nuestro enemigo ha sido desarmado y derrotado y nuestros pecados han sido removidos tan lejos como está el oriente del occidente. Las implicaciones de eso son asombrosas, significa que sus pecados ya no son retenidos contra usted. Por ejemplo, Romanos 4:8 nos dice, David había profetizado acerca de lo que venía. Dice así, desde el verso 7 podemos leerlo, desde el verso 5 para que vea que está hablando acerca de lo que David había profetizado para nuestros tiempos. David también Romanos 4:6, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice, David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Verso 7. Oh, qué alegría, dijo David, para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Oh, qué alegría, otra vez, verso 7, para aquellos a quienes se le perdona la desobediencia, para aquellos que se le perdona la desobediencia, a quienes se le cubren sus pecados, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor le borró el pecado de su cuenta. ¿Por qué es muy importante entender y tener claro que nuestros pecados ya han sido perdonados? Según Corintios 5:21, nos dice lo siguiente. Hablando de nuestra justificación,
En la Reina Valera lo coloca así: al que no conoció pecado, Jesús no conoció pecado, por nosotros, fue por nosotros, él no necesitaba morir por él, ni por nada, ni, o sea, me refiero, él no necesitaba ni no necesitaba morir por él, porque él no había pecado, él era santo. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros, lo hizo por nosotros, el beneficio era para nosotros, no para él, es lo que quiero decir. Dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? ¿A quién? Dios Padre hizo a Jesús pecado. ¿En qué momento lo hizo pecado? En la cruz. Porque la cruz tomó todos nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Para que nosotros fuésemos hechos. Él nos hace, no nosotros mismos. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios. En la Reina Valera, ¿qué significa justicia de Dios? En Él, estando en Cristo. Observa que dice en Él, no fuera de Él. Así que no es para cualquiera, es para todo aquel que está en Él. ¿Y cómo tú puedes estar en Él? A través de la fe. Es a través de la fe que podemos estar en Él. Ahora, en la Reina Valera, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice así, 2 Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar en una relación correcta. ¿Qué significa ser la justicia de Dios? Significa ser justificado, ser declarado justo. ¿Por qué Dios quiere declararnos justos? Para estar en una relación correcta con Él. Él ya no tiene nada en contra de nosotros. Ahora lo que viene es bendiciones. Al estar en una condición de justo, en una posición de justicia, entonces podemos leer todos los salmos, todo el Antiguo Testamento, y ahí habla de la bendición para el justo. Dice que Dios está presto sus oídos a la oración del justo. La palabra de Dios nos dice que Dios defiende a sus justos, que hay bendición para sus justos, que hay prosperidad para sus justos, que hay sanidad para el justo. La palabra de Dios dice, el bien y la misericordia nos seguirá todos los días. Entonces, ¿por qué Dios hace esto? Para tener una relación correcta con Él, para que no haya nada entre Dios y el hombre. Obviamente, el hombre que coloca su fe en Cristo. Una vez que el hombre coloca su fe en Cristo, Dios ya no tiene nada en contra de él. Todos sus pecados han sido perdonados, quitados. Y no solamente eso, hemos estudiado el domingo pasado que Jesús no solamente en la cruz perdonó nuestros pecados, sino destruyó el pecado, el cuerpo de pecado, en singular, sustantivo. Está hablando de la vieja naturaleza, el que produce el pecado. Lo vimos el domingo pasado en Romanos 6 dice que Jesús destruyó nuestra vieja naturaleza, el motor, el que produce el pecado. ¿Para qué? Para que el dominio del poder que el pecado tenía sobre nosotros sea destruido. Llegamos al verso 10, Romanos 6:10, y dice para que el poder del pecado ya no actúe en nosotros. Ahora somos libres. Lo podemos volver a leer. Vale la pena volverlo a leer. Es muy importante. Porque la gente ora y pide cosas que Dios ya le dio. No tienes que pedir lo que Él ya hizo. Lo que tienes que creer que Él ya lo hizo. Romanos 6:6, Nueva Traducción Viviente. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, el antiguo ser pecaminoso, está hablando de la naturaleza, del viejo hombre, del pecado singular como sustantivo, fue crucificado con Cristo. ¿Para qué? Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Verso 10. Cuando Él murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Entonces, por eso que luego dice, por ejemplo en Hechos, no solamente en Hechos, en Colosenses, que Él nos sacó del dominio, del gobierno, de la autoridad de Satanás. Todo hombre sin Cristo está bajo el dominio del diablo.
nos saca Jesús. Cuando colocamos fe en Jesús, entonces Él nos rescata, nos saca del gobierno de Satanás, que nos tiene atado a través del pecado y nos traslada bajo el dominio, bajo el gobierno, bajo la autoridad, bajo el cuidado del gobierno de Dios, del cuidado de Jesús. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Romanos 8:1 nos dice, por lo tanto, nueva traducción viviente estoy leyendo, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Nada más. En muchos escritos, en muchas traducciones, solamente está escrito esta primera parte. Vuelvo a repetir, en muchas traducciones, usted investiguelo, lea varias traducciones, hay que estudiar la palabra de Dios y usted va a verificar que en muchas traducciones no hay una segunda parte en cuanto a Romanos 8:1. Por ejemplo, en esta traducción solamente está esa parte. ¿Por qué? Porque han hallado que la segunda parte no está en los originales. La primera parte dice, por lo tanto, ya no hay condenación para lo que está en Cristo Jesús. Le voy a leer la segunda parte que solamente en algunas Biblias está. En Romanos 8:1. Dice así, por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Hasta ahí termina. Pero en otra, hay algunas traducciones que le han agregado, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted revise. En la nueva traducción viviente, como en otras, en muchas traducciones, solamente está la primera parte, porque en los originales no está la segunda parte. Solamente dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y punto. En otras palabras, no hay más condiciones. ¿Cuál es la única condición para no tener condenación? Es estar en Cristo Jesús. ¿Quiénes no tienen condenación? Son aquellos que pertenecen a Cristo Jesús, aquellos que están en Él, a través de la fe estamos en Él. Ahora, ¿por qué es importante entender nuestra justificación? Yo le voy a contar algunos testimonios. Por ejemplo, yo conocí una persona cuando yo era joven que no había recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Así que nosotros le enseñamos, le predicamos para que la fe venga. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta persona no sabía de esta bendición para todo hijo de Dios, que es recibir la llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, que es para todo creyente, puede orar en el Espíritu, orar en otras lenguas, que es una bendición muchísimo, muy grande. Entonces le enseñábamos y la persona lo entendió, se veía que tenía fe, oramos, pero por alguna razón no recibía, no lograba conectarse y hablar en otras lenguas de una forma sobrenatural por el poder de Dios. Así que le enseñamos fe, porque pensamos que era falta de fe, así que le enseñamos fe, qué es la fe, cómo es la fe, cómo actúa la fe, y luego, después de enseñarle mucha fe, oramos por la persona, ¿no? Porque pensamos que su problema era la fe, y tampoco recibió. Así que nosotros comenzamos a rascarnos la cabeza y dije, ¿qué está pasando aquí? Vemos que la persona tiene fe, ¿qué es lo que está impidiendo? Así que nos pusimos a orar. Yo era joven, estaba en la universidad, mis amigos de la iglesia también éramos jóvenes, todos estamos estudiando en la universidad y oramos para que Dios nos muestre qué es lo que estaba pasando. En eso, el pastor Jim Andrews, el pastor de nuestra iglesia, realiza un seminario
Y justamente el predicador de Estados Unidos llama al final del culto para que todo aquel que no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo venga y reciba. Así que esa persona pasó adelante y el poder de Dios estaba ahí realmente la unción de Dios. Él puso manos y mucha gente comenzó a hablar en otras lenguas, comenzaron a ser bautizados llenos del Espíritu Santo. Ahora, y esta persona que nosotros estábamos orando por esta persona que tenía problemas para recibir, pasó también adelante. Y justamente estaba sentado delante de nosotros. Y vimos cómo la unción de Dios, muy tangible, muy fuerte, cayó sobre la persona. Así que todos nuestros amigos decíamos, bueno, ahora sí esta persona va a hablar en otras lenguas. Así que la unción estaba ahí muy fuerte. Nosotros estamos justamente sentados atrás y la unción cayó ahí, estaba fuerte. Aquí habla en lenguas y la unción estaba ahí. Era casi como poder tocar. La unción era tan fuerte que uno podía hasta tocarlo. Podía hasta tocar la unción. Y estaba ahí y uno percibía que estaba sobre la persona. Pero no logró hablar en lenguas. Así que, ¿qué está pasando? Así que nosotros continuamos orando y el Señor nos mostró que la persona no recibía, no por falta de fe. Todos tenemos fe. Todos los cristianos tienen fe, ¿no? Porque si no, no hubieran recibido a Jesús, porque se recibe por fe. Todos tenemos fe en Dios. Ahora, el problema es que muchas veces pensamos que todo el problema es por la fe. Es falta de fe, es incredulidad y no es así. Así que, ¿qué hicimos? Lo que hicimos es orar a Dios para que Dios nos revele cuál es el problema. Y Dios nos reveló. Nos dijo que el problema es que la persona se condenaba. Cada vez que venía la unción para bautizarlo con el Espíritu Santo, la persona lo que veía era sus pecados, sus errores pasados, y se sentía condenado, se sentía que no era merecedor de que yo le dé esto tan santo, merecedor. Así que venía la unción, pero la persona misma lo rechazaba inconscientemente porque se sentía condenada, se sentía que no era merecedor porque recordaba lo que había hecho en el pasado. Entonces, ¿qué hicimos? Eso Dios nos reveló. La sentamos a la persona y le enseñamos esto. Le dimos el versículo que le estoy dando. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Le dimos varios versículos. Por ejemplo, Efesios 1:7. Vamos a Efesios 1:7. Efesios 1:7. Efesios 1:7 nos dice lo siguiente. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Nos compró. No es por nuestras obras. No tiene nada que ver con nuestras acciones buenas o malas. Él nos compró con su sangre, no con nuestras acciones. No son nuestras acciones que compraron. Tampoco es 50 y 50. 50, el hombre coloca 50% de sus buenas acciones y la otra parte que nos falta lo coloca Dios. No. Él nos compró totalmente con su sangre. Nosotros no hemos colocado nada. Todos nuestros pecados han sido perdonados por su sangre, por su obra. En 1 Corintios 6:11, en 1 Corintios 6:11 nos dice así. Vamos a leerlo del verso 9, nueva traducción viviente, 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9 dice, nueva traducción viviente, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Pero pastor, yo soy cristiano,
Y a veces, como estaba yo todavía comenzando mi vida cristiana, igual todavía por ahí hacía algo malo, porque tenía que madurar, todavía no había renovado mi mente. Incluso ahora a veces se me sale la carnecita y algo malo por ahí, po, el churrasquito. Entonces no voy a heredar el reino de Dios. ¿De quiénes se está hablando? Verso 9. ¿No se dan cuenta de los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañan a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Pastor, entonces yo ya estoy jodido, bo. No voy a heredar el reino de Dios. Han mencionado un pecado por ahí mío, a pesar que ya soy cristiano. Verso 11. Algunos recuerdan que estos numeritos no existen. Estos numeritos se lo ha colocado el hombre para ubicar textos más rápido. Es una carta, una epístola es una carta. Así que vamos a continuar leyendo lo que está diciendo. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuándo hemos sido hechos justos y santos? Al invocar el nombre del Señor. Tú y yo, cuando hemos recibido a Jesús, lo primero que hacemos es invocar el nombre de Jesús. Obvio, para recibir a Jesús hay que invocarlo. Hay que declarar que Él venga a nuestra vida, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Lo invocamos, nos dirigimos a Él, creyendo que Él existe, que Él es el Hijo de Dios y que Él es nuestro Señor y Salvador. Entonces dice aquí, pero nosotros antes éramos así, pero hemos sido limpiados, hechos santos, hechos justos, al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, alguien puede preguntar, pero pastor, ¿y qué pasa después? Después que he invocado. Después, si peco. Obviamente, hermano, no hay ningún cristiano que no haya cometido pecado. No hay ningún cristiano. Entonces nadie se salvaría. Todo cristiano, todos los cristianos, una vez que han nacido nuevo, han pecado. Claro, cada vez menos. Ya no como antes, por supuesto. Mientras escuchen la palabra de Dios, mientras van a la iglesia, mientras renueven su mente, ellos van a observar que cada vez pecan menos, es mucho menos. Porque está en un proceso de santificación. Somos santos, pero la santificación tiene que ver con nuestro ya caminar. Pero Dios nos hace santos en nuestro espíritu para tener el poder para caminar en santidad. Dios nos hace justos en nuestro espíritu para poder caminar en justicia. ¿Qué significa caminar en justicia? Caminar en rectitud. Nadie puede caminar en rectitud si no es justo, si no es recto. Nadie puede caminar en santidad si no es santo. Nadie puede caminar como gato si no es gato. Nadie puede ladrar como perro si no es perro. Y nadie puede caminar en santidad si no es santo. Es por eso que es contradictorio que muchas iglesias al cristiano le llamen pecador. Tú que eres pecador, camina en santidad. Pero si es pecador, ¿cómo va a caminar en santidad? Es como decirle al gato, tú que eres gato, camina como perro. Tú que eres gato, ladra como perro. Pero en las iglesias se le está diciendo así, tú eres pecador al cristiano. Tú eres pecador, camina como santo. Pero si es pecador, ¿cómo va a caminar como santo? Hay que decirle que es santo. Tiene que recibir la revelación, lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando Pablo corrige el pecado en las iglesias, en Efesios, a la iglesia de Colosenses, a los Corintios, jamás menciona a Moisés, jamás lo lleva a la ley, jamás lo lleva a la nueva creación, le hace recordar su nueva naturaleza. Por ejemplo, en Corintios, Pablo le dice, los corintios que eran sumamente carnales,
Coloco el ejemplo de los corintios porque ellos eran sumamente carnales. Lo primero que hace Pablo es saludarles diciéndole que son santos. Lo saluda diciéndole que son santos. Número uno, le hace recordar que son santos en el saludo. Luego, cuando ya comienza a decirle todas sus carnalidades, ¿cómo lo corrige? No lo lleva a la ley, no los maldice, no les dice que le va a venir maldición, no les cita Deuteronomio, esto serán las maldiciones para todo aquel que peca, no. Los lleva a la cruz y le hace recordar lo que ellos son en Cristo. Le dice, por ejemplo, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Acaso hay alguna relación, alguna unión entre la luz y las tinieblas? ¿Entre Dios y Belcebú? ¿Por qué entonces se van a unir a una prostituta? ¿No sabéis que el que se une al Señor, un espíritu es con Él? Ustedes están unidos con el Señor. Le hace recordar su nueva naturaleza, lo que han sido hechos en Cristo Jesús, lo que tienen, la santidad que ellos tienen, para que así se den cuenta que ellos son santos y dejen la impiedad. Tito, vamos a leer Tito, mira lo que dice Tito. Tito. ¿Quién es el santo más pequeño? ¿Quién es el santo más pequeño de la iglesia? Del cuerpo de Cristo. Santito. Tito 2, verso 11 y 12. Vamos a leerlo corrido porque recuerden, los números no existen. Y a veces nosotros cortamos y perdemos lo que está hablando. El contexto perdemos por estar fraccionando las conversaciones, los pensamientos de Dios o de Pablo. Tito dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Entonces, como vemos, la gracia de Dios no te da derecho a pecar, todo lo contrario. La gracia de Dios lo que enseña es, la gracia de Dios lo que enseña es, nos enseña a caminar en santidad. Lo vamos a leer otra vez, pero en la Reina Valera dice así. Reina Valera contemporánea, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres y nos enseña. ¿Qué nos enseña? La gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? Que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Piadosa significa a la manera de Dios. Entonces, ¿quién me enseña? La ley. La ley de Moisés no es la gracia. ¿Por qué la gracia y no la ley? Porque la gracia me habla lo que Cristo Jesús hizo. El cambio, la transformación. ¿Quién soy yo ahora? Mi nuevo ser, mi nuevo espíritu, para que así yo coloque fe en eso al oírlo y camine en eso. En cambio, la ley no, porque la palabra de Dios dice, Pablo dijo que la ley no tiene poder para cambiarnos. Solamente te dice cómo es Dios, qué tan santo es Dios. Y por lo tanto te hace compararte cómo estás tú. Y obviamente te tira al suelo. La ley te dice, te habla de la santidad, del carácter de Dios y lo malo que eres y que no puedes alcanzar esa santidad de Dios. Por lo tanto te condena, pero no te ayuda a cambiar. En cambio, la gracia de Dios te dice, tú puedes hacerlo, porque tú eres santo, tú ya has sido justificado, tú eres justo, tú eres una nueva criatura, tú ya has sido perdonado y limpiado.
Tú has sido liberado del dominio del poder del pecado. Tu nueva naturaleza ya ha sido destruido. Todo eso te enseña la gracia de Dios. Te enseña lo que Jesús hizo. Tú ya no estás bajo el dominio del poder del pecado. Tú eres libre. Ahora puedes caminar en santidad. Tienes poder para caminar en santidad. Así que todo eso te enseña la gracia de Dios. Ahora, ¿qué pasó con el testimonio? ¿Qué pasó con el testimonio? El testimonio de que estamos contando de una persona que tenía algo impedía que pueda recibir el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pensamos que era falta de fe, como siempre estamos pensando. Le enseñamos fe, mucha fe, y no recibió. A pesar que fue a un seminario donde había mucha unción, un seminario, un predicador de afuera, puso las manos, muchos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lengua. Y esta persona se le puso las manos también y la unción estaba ahí tangible, fuerte, y se veía la unción sobre la persona, pero no logró hablar. Así que no era falta de fe, no era falta de unción. Pero el Espíritu Santo nos reveló que esta persona lo que tenía, lo que impedía era que no conocía su justificación. Se condenaba. Y se condenaba porque miraba atrás. Así que cada vez que venía la unción, cada vez que Dios quería entrar para llenarla, la persona pensaba en sus pecados, en lo pasado que hizo. Y se sentía no merecedor. Porque no entendía que no es por mérito, sino es por la obra de Jesús. Así que cuando le enseñamos todos estos versículos, oramos inmediatamente y la persona inmediatamente recibió sin ninguna dificultad, porque entendió que era santa. Cuando entendió que era santa, recibió. Cuando entendió que era santa porque el santo vive en él, entonces recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Muchas cosas el cristiano no recibe, no por falta de fe, sino porque no tiene claro, no tiene la luz, el entendimiento de su justicia, de su rectitud, que ya ha sido dado, que su relación con Dios ya está saneada, que no hay ni una condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces, así como el pecado no tenía ningún derecho sobre Jesús, ahora no tiene derecho sobre usted. No tiene ningún derecho sobre usted, ninguno, está cerrado. Su perdón es un hecho eternamente inalterable. Recuerda que hemos enseñado los domingos pasados que nuestros pecados han sido perdonados, pasado, presente y futuro. No es que, como muchos enseñan, no, tus pecados son perdonados solamente hasta el día que tú recibas a Jesús. Y de ahí para adelante, ya tú tienes que verla. Eso no es cierto. Eso no dice la Biblia en ninguna parte. Todo lo contrario, hemos leído en Hebreos, hemos leído en Romanos, que dice que el sumo sacerdote tenía que presentar el pecado cada año porque solamente cubría, no quitaba, cubría solamente por un año, trayendo a memoria que eran pecadores y trayendo a memoria la culpabilidad. Por lo tanto, esa sangre de ese cordero, dice en hebreo, no quitaba, porque si realmente quitaba, no tendrían conciencia de pecado. Estoy diciendo como lo dice en hebreo. Dice, si esa sangre de ese cordero quitaba, si hubiera quitado, no tendrían conciencia de pecado, pero todo lo contrario, cada vez que el sumo sacerdote ofrecía esa sangre, le hacía recordar sus pecados. Y si Jesús si era necesario que Jesús lo haga cada año, entonces Jesús hubiera venido a ser sacrificado desde la creación del mundo cada año. Así lo dice en Hebreos, lo hemos leído. Pero no era necesario, porque con una sola ofrenda hizo para siempre, Hebreos 10:14, perfectos a lo que somos santificados. Por eso que en Colosenses dice, todo aquel que esté en Cristo Jesús está completo.
porque la deidad, toda la plenitud, toda la deidad está en Cristo Jesús. Colosenses. Dice en Colosenses capítulo 2, vamos a leerlo. Colosenses capítulo 2 dice, hablando de Jesús, verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad está en Jesús, en un cuerpo humano. Y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Estamos completos. ¿Por qué? Porque estamos en el completo, en Dios. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Él, en Jesús, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes, la iglesia, reciben esa misma plenitud. O sea, recibimos esa misma plenitud. ¿Plenitud de qué? ¿De qué plenitud está hablando? La plenitud de la deidad. Que Dios es incompleto, Dios es imperfecto, Dios tiene que crecer, tiene que madurar. No, Él es completo en todo y nosotros estamos en esa plenitud, estando en Cristo. Toda sabiduría está en nosotros, todo poder está en nosotros, toda sanidad está en nosotros. Ahora, amados hermanos, les voy a dar un ejemplo, otro ejemplo, lo importante que es entender nuestra justificación. Este ejemplo tiene que ver con la sanidad, ¿no? Lamentablemente, tengo que decirlo, yo durante todos estos meses de la pandemia he escuchado a muchas personas, amigos nuestros, pastores, líderes, que han fallecido, que han partido con el Señor. Gloria a Dios que están con el Señor. Pero no queremos. Y ellos tampoco no querían partir tan pronto. Pero bueno, están en el mejor lugar, de todas maneras. Y sigo escuchando gente que están enferma, que se están contagiando. Y es por eso que es muy importante entender nuestra justificación. Porque hay sanidad para todos. Siempre va a haber sanidad. Porque Jesús ya proveyó la sanidad. Te voy a contar otro testimonio. Realmente es un testimonio que nuestro pastor, el pastor Ian Andrews, nos contó en uno de sus seminarios allá en Lima. Él contó, no voy a decir nombres, de un predicador muy conocido, muy recontraconocido, un predicador que enseñaba el mensaje de fe. Dios lo usaba tremendamente. Yo estuve ahí año tras año, siempre lo invitaban porque Dios lo usaba muy fuerte. Hemos visto ciegos recibir la vista, hemos visto cojos caminar, hemos visto gente sanado de cáncer, vimos un niño sin testículos que les creció los testículos, vimos milagros extraordinarios a través de este hombre, muy joven, tenía como 30 y tantos años, este predicador, este ministro, muy fuerte en el mensaje de fe. Y su tema favorito justamente era la fe, fe y sanidad, fe y sanidad. Era un evangelista fuerte. Y pasó unos años que siempre venía a la iglesia y nos enteramos que estaba enfermo, que le había salido un tumor maligno en la cabeza, en el cerebro. Así que el pastor Jim obviamente lo llamó para visitarlo, pero él, antes de llamarlo, él lo llamó a mi pastor, pidiéndole perdón por algunas cosas, no sé, pasadas. Y el pastor Jim Andrews no sabía que él estaba enfermo, todavía no lo sabía. Así que lo llamó y le extrañó que le llame para pedirle perdón de cosas pasadas, que la amistad continuaba y eran cosas que ya se había borrado en el corazón del pastor Jim
y él continuó invitándolo. Le extrañó. Así que fue a visitarlo, luego sabiendo que estaba enfermo, y comenzó a predicarle lo mismo que él predicaba en la iglesia, ¿no? Él nos contó que iba y le dijo, mira, ministro, tú predicaste esto en mi iglesia y aquello, y ahora yo te predico lo que tú no predicaste. Y él predicaba fuertemente fe y sanidad, fe y sanidad. Pero luego se enteró que este ministro no solamente al pastor Jim le había llamado para pedir perdón, sino a otra persona y a otra persona y a otra persona y a otra persona. De cosas pasadas, donde la amistad continuaba. No le estaba pidiendo perdón a una persona que la amistad se había roto. No le llamó a una persona donde ya no se hablaba, donde ya se había roto la amistad y ya no se hablaba. No, la amistad continuaba, pero él estaba pidiendo perdón a muchas personas. Obviamente esta persona, este ministro, tenía condenación. Él pensaba que para poder recibir su sanidad, ¿no? Él tenía que sentirse santo, tenía que sentirse muy santo, así que él seguro estaba tratando de limpiarse para que así Dios lo pueda sanar. Por eso que agarró el teléfono y llamaba a todo el mundo para sentirse mal, para sentirse limpio y así merecedor de que Dios lo sane. Así que él llamó a mucha gente, muchos ministros, muchos hermanos, amigos de él, para que lo perdonara. No tenía la revelación fuerte, digamos, de que él ya había sido justificado, de que ya había sido perdonado y limpiado. Y se murió. Lamentablemente se murió y fue una pérdida para el cuerpo de Cristo porque realmente Dios lo usaba muy fuerte, muy poderosamente. Conocimos otra persona, otro ministro de la misma denominación que predicaba fuertemente el mensaje de fe, fuertemente la sanidad, muy fuerte. Pero esta persona estaba enfermo con una enfermedad progresiva, con una enfermedad, no estén pensando, no era una persona de Perú, no era una persona de Chile, no era una persona de Perú ni de Chile. Pero esta persona tenía, lo voy a decir, ya, como se dice esta enfermedad, diabetes, creo que se llama. Diabetes. Así que él se inyectaba como lo llaman insulina, se inyectaba. Pero cuando la cosa ya se agravó, me contaron, le escuché una prédica, cuando la cosa se agravó, él se sentía mal, se sentía condenado. ¿Por qué se sentía condenado? Porque él no se cuidó su dieta. Él no se cuidó su dieta durante muchos años, entonces él se sentía culpable, ¿no? Me contaron que él hablaba de esa manera. Yo soy culpable de esta enfermedad, yo soy culpable de esto, yo soy culpable de lo que me está pasando, yo soy culpable, yo debería haber sido más disciplinado con mi dieta. Sí, es verdad, muchas cosas malas que estamos pasando puede ser por malas decisiones que hemos tomado. Sí, no lo hacemos a propósito. A veces sabemos, Dios nos corrige, Dios usa a alguien, pero nosotros todavía no tomamos la decisión y continuamos con ese error y cometemos errores y nos viene la consecuencia. Sí, es verdad, nos viene la consecuencia. No es castigo de Dios, por supuesto que no, pero consecuencia de que nosotros no hemos sido disciplinados, que nosotros no hemos tomado decisiones correctas en cuanto a nuestra comida, ¿no? Hablando específicamente de este caso. Pero a pesar de eso, amado hermano, es muy importante saber que hay sanidad, que hay perdón. Eso no significa que no podemos tomar la sanidad. Eso no significa que Dios no va a sanar a esa persona. No puede ser.
Porque Cristo Jesús ya, según la palabra de Dios, Él ya nos sanó antes que naciéramos, antes que entráramos a este mundo, antes que cometamos el error. Él ya proveyó sanidad para nuestros cuerpos. Dios, sabiendo de los errores que íbamos a cometer, Él ya proveyó una salida. Él ya proveyó la sanidad. Repito y vuelvo a repetir, Dios sabiendo de nuestros errores, de nuestros problemas y problemas que de repente nosotros mismos no lo hemos traído. Son problemas consecuencia de nuestras malas decisiones. De todas maneras, Dios ya proveyó. Él ve el futuro y Él ya proveyó. A pesar que son problemas por culpa nuestra o enfermedades por culpa nuestra, Dios proveyó sanidad y una salida para esos problemas, para esas enfermedades. Ya hay sanidad. Así que sigo escuchando. Hace unos días seguí escuchando y seguí leyendo personas que decían, no, esta persona tiene que morirse porque él tiene la culpa, porque él no se disciplinó en su comida. Tal persona tiene que morirse o tiene que cortarle la pierna porque no se disciplinó, él tiene la culpa. No es así. Si fuese así, entonces significa que nuestra sanidad es por obras. Significa entonces que nuestra sanidad Dios nos da según nuestra conducta. Si te portas bien, entonces yo te sano. Si te portas mal, entonces yo no te sano. Nuestra justificación, nuestra salvación es por gracia, gracia, gracia. Gracia, gracia significa favor inmerecido. Significa inmerecido, significa que no lo merecemos. Justamente somos candidatos. Toda persona que ha cometido error, toda persona que tiene problemas, toda persona que tiene enfermedades por culpa suya, déjame decirte que justamente es candidato para ser sanado porque cae dentro de la gracia de Dios. Porque gracia significa favor inmerecido, inmerecido. ¿Cuál es el requisito para recibir gracia? Justamente no merecerlo. Justamente que tus problemas sean culpa tuya. Que tus enfermedades sean culpa tuya. Que tú seas el responsable. Justamente por eso mismo eres candidato para la gracia de Dios. Y lo predico así en forma enérgica. Porque hace unos días escuchaba por aquí y escuchaba por allá. No, esa persona merece que le corten la pierna. Esa persona merece que se muera porque es culpa de esa persona. Porque no cuidó su dieta, no cuidó su... Y está bien, sí, es verdad, es verdad. Debería haber sido responsable, debería haber sido más disciplinado en su comida, pero a pesar de eso, tenemos un Dios misericordioso, un Dios que ya proveyó, y Él ya proveyó para nuestras dificultades, para nuestros problemas, para nuestras enfermedades, problemas y enfermedades, que nosotros somos los culpables, que nosotros somos los responsables. Justamente, vuelvo a repetir, el requisito para toda gracia es no ser merecedor de la sanidad, del favor de Dios. Gracia significa favor inmerecido, que Dios lo hace por amor, no por tu conducta, no por tus buenas decisiones, no por tus buenas cosas que hayas hecho, sino por su amor. Su amor es eterno, dicen los salmos, es eterno. Voy a leer un verso más, dice aquí en Corintios. Dice, Corintios, me
parece que es 2 Corintios. Según de Corintios, a ver, no, bueno, no lo hallo, alguien me lo va a buscar, pero es en Corintios donde dice, donde habla Pablo acerca de que 3 veces ha orado, no, pero Dios le dijo, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia, amén, bástate de mi gracia. Muy bien, amados hermanos, vamos a buscarlo. Entonces, siguiendo con el testimonio, esta persona, no van a estar pensando, es de Perú, es de Chile, no es de Perú, no es de Chile. Esta persona, lamentablemente, él decía, bueno, yo soy culpable, y él se sentía culpable, y culpable, y culpable, y culpable, por no haber tenido una dieta, por no haberse corregido en su alimentación durante años, y él se estaba inyectando porque tenía lo que se llama diabetes, porque tenía diabetes, ¿ya? Entonces, se sentía culpable. Pero sí, podemos ser culpables, podemos ser responsables, ¿ya? Pero, nuevamente, eso no significa que no puedes recibir sanidad. Es ahí donde tenemos que mirar a Cristo y saber que somos la justicia de Dios, que a pesar de todo, somos candidatos. A pesar de nuestros errores, somos candidatos a su gracia, porque Él nos ha hecho santos y justos, y por lo tanto estamos calificados para recibir de Él. Es por ello, esa es la razón, porque esa es una razón también, por qué Dios nos hizo santos y justos. ¿Para qué? Para que podamos calificar con cualquier cosa que necesitamos de su gracia. Vuelvo a repetir, una razón por qué Dios nos hizo justos y santos es para que podamos calificar, entrar dentro de la gracia de Dios, para ser calificados dentro de su gracia. Porque solamente es el justo y el santo que puede recibir bendición. Por eso nos hizo santos y justos, para que podamos ser habilitados. Él nos ha habilitado para que podamos ser merecedores de su gracia, de su bendición. ¿Quiénes son? ¿A que Él ha justificado? ¿A que Él ha hecho santos? La palabra de Dios dice que Dios ha justificado al pecador. La palabra de Dios nos dice que Dios ha justificado al pecador, ha santificado al pecador por la obra de Cristo, no por nuestra conducta. Justamente aquí tenemos el verso 2 Corintios capítulo 12, y termino con esto, el verso capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12, el verso 8, dice, ¿cómo retrocedo al 8? Bueno, vamos a leerlo aquí, en la Reina Valera también, y vamos a terminar con esto. 2 Corintios capítulo 12. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, dice Pablo, Reina Valera contemporánea, 2 Corintios 12, 8. Pero Él me ha dicho, verso 9, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí.
Así que Pablo le pidió 3 veces que le quite esta molestia, ese aguijón, que no era una enfermedad, sino era la persecución, porque él más adelante, él menciona cuál era el aguijón. Menciona la persecución excesiva que tenían los judíos sobre su persona, ¿no? Entonces, él dice que Dios le respondió a su oración diciéndole lo siguiente, el verso 9, pero él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo entendió que cuando él es débil, entonces ahí es donde el poder de Dios se va a manifestar. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. La Nueva Traducción Viviente. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Cuando tú te sientas débil, cuando tú ves que no puedes humanamente, que tú tratas de tener dominio propio, que tú tratas de hacerlo mejor y no has podido, justamente ahí estás cumpliendo el requisito. Porque el poder de Dios se perfecciona, es mucho mejor cuando reconocemos nuestra debilidad. Dice aquí, así que ahora, mi gracia es todo lo que necesita, mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué el poder de Dios actúa mejor en nuestra debilidad? Porque sacamos lo nuestro, porque dejamos lo humano, porque dejamos de insistir y nos rendimos a Él. Porque dejamos de meter lo nuestro, de estar tratando de intentarlo. Sacas lo tuyo y dejas que Dios intervenga. Somos nosotros que la palabra es que somos nosotros que interrumpimos a Dios, que bloqueamos a Dios. Cuando nosotros queremos hacerlo a nuestra forma, cuando nosotros queremos hacerlo por nuestra conducta, por nuestra, entre comillas, santidad, por nuestra rectitud, entonces bloqueamos el poder de Dios. Repito, cuando nosotros queremos hacerlo confiando en nuestra humanidad, en nuestro intelecto, confiando en nuestra inteligencia, en nuestra prudencia, recuerden lo que dicen Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia, confía en Dios y Él hará. No te apoyes en tu propia prudencia. Es cuando confiamos en nuestra propia prudencia, inteligencia, fuerzas, bloqueamos el poder de Dios. Pero cuando reconoce que eres débil, que no puedes, como Pablo lo dice, que entonces él comenzó a jactarse en su debilidad. Luego dice, entonces Pablo dice aquí, por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades. Entonces cuando él reconoció que es débil, que no puede, que trató de hacerlo y no puede, entonces permite que Dios entre y él lo haga a la manera de él. Su poder se perfecciona en la debilidad, en nuestra debilidad. Me gusta cómo lo coloca en la Nueva Traducción Viviente. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pablo dice, ahora me alegro jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Mi gracia es todo lo que necesitas. Dios le dijo, mi poder actúa mejor en la debilidad. Lo dejamos que Él actúe cuando nos rendimos a Él, cuando reconocemos que no es por nuestra conducta, no es por nuestra santidad, no es por nuestra prudencia. Cuando dejamos de confiar en nosotros y colocamos nuestra fe solamente y solamente en Él, entonces permitimos que Dios lo haga a su manera, y su manera siempre es perfecta. Amados hermanos, vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien que está enfermo, si hay alguien que está escuchando y está enfermo, sea de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad, él o su familia o alguna amistad, en el nombre de Jesús, que reciba el poder de Dios, el poder sanador, para que pueda recibir toda esa sanidad completa en el nombre de Jesús. Y si hay algún problema financiero también, en el nombre de Jesús, sea quitado. Hay salida, siempre hay una salida dada por Dios. Dios es nuestro proveedor. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. ¿Burual? ¿Tienes Burual? Prosigue. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos míos, por algunas familias que nos han pedido, ya. Vamos a orar por la familia de nuestra hermana Elena, ya que están en cuarentena, ya, porque se les diagnosticó, ya, COVID. Ella misma lo publicó, así que, y nos pidió que oremos. Así que toda la iglesia, vamos a orar y creer y ponernos de acuerdo para que salgan muy bien de esa cuarentena y sea solamente un resfrío fuerte y nada más. Que lo pasen como si fuese que es un resfrío fuerte y solamente eso, y no haya ninguna complicación. En el nombre de Jesús creemos que se va a hacer así. Gracias, Señor. Igualmente con la familia de Héctor y Karina. Padre, en el nombre de Jesús también, Señor, oramos para que todo sea quitado en el nombre de Jesús, tu poder sanador, Padre, sanando, restaurando, fortaleciendo todos esos cuerpos. Y oramos para que tú le proveas, Padre, de una nueva casa, un nuevo hogar donde ellos puedan arrendar, Señor, porque necesitan mudarse. Gracias, Señor, por tu provisión, Padre, para esta nueva casa que tú le tienes lista para que ellos puedan otra vez mudarse y alojarse con toda su familia, en el nombre de Jesús. Gracias por este nuevo arriendo. Gracias, Señor, por todos aquellos, Padre, que están enfermos, sea por COVID o porque están pasando por alguna dificultad financiera a consecuencia del COVID, en el nombre de Jesús. Sanidad y provisión sobrenatural. Gracias, amados hermanos. Y algo quiero decirles, no se olviden que somos un cuerpo. La Biblia habla mucho de que somos el cuerpo de Cristo, somos un cuerpo. ¿Qué significa esto? Que no debemos aislarnos, no debemos apartarnos. Mucha gente entra, no sé, no sé el motivo, pero muchos se aíslan, quizás, no sé, de repente porque se sienten condenados, tienen vergüenza, y a veces el orgullo los gana y tienen vergüenza de pedir ayuda, tienen vergüenza de pedir oración y prefieren aislarse y no comunicarse. Recuerda que somos una familia. Dios habla como familia, Él lo habla como cuerpo de Cristo y también habla que somos familia. Y la familia debe comunicarse y estamos dispuestos siempre para orar por ustedes, para visitarlos y para darle una palabra de fe, una palabra de gracia para sus vidas. Es importante estar siempre protegidos por otros hermanos, por otros pastores, por otros líderes. Por eso que Dios siempre, su voluntad era ubicarnos dentro de una iglesia local. Sí, podemos escuchar muchas prédicas, podemos ir a YouTube y a Internet y escuchar muchos mensajes, pero recuerda, tú tienes una iglesia local y tú tienes un pastor, y ahí es donde debes recurrir siempre para pedir ayuda, y no solamente para pedir ayuda, sino para dar tu testimonio de lo que Dios ha sido bueno durante todo este tiempo de la pandemia contigo. Muy bien, amados hermanos, un abrazo, bendiciones y gracias por su asistencia y por apoyarnos.